Buenas noches, mi nombre es Ramón León. Estoy en el en el módulo 11, que es el aprendizaje y enseñanza del cálculo y de las ecuaciones diferenciales. Este video es sobre la actividad 6, que trata de las dificultades al resolver problemas de ecuaciones diferenciales. Para esta actividad vamos a resolver primero un problema. Vamos a ver cómo se resuelve. Y el problema que seleccioné es eh, de la página 18 del libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería. Y es el problema 11, que es el primero, que trata sobre problemas con valores iniciales. Esta ecuación diferencial es una ecuación ordinaria, y el término ordinario se utiliza para distinguirla de las ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales parciales son las que tienen una derivada con respecto a una variable en una función de dos o más variables. Bien, además de que esta es una ecuación diferencial ordinaria, se trata de una ecuación de primer orden. El orden se determina con el grado de la mayor derivada de la función. En este caso solo tenemos la primera derivada, pues es una ecuación de primer orden. Para encontrar la solución necesitamos encontrar la función y igual con h de x. Esta función se llama solución de la ecuación diferencial. Y aquí viene la condición que en el intervalo abierto a menor que x menor que b, esta función debe estar definida y derivable en todo ese intervalo. Bien, para resolverla analíticamente, reescribimos la ecuación en la notación que mostramos aquí, para usar el método de separación de variables. Sustituimos y' de la notación anterior con dy sobre dx, que significa derivada de y con respecto a x. Luego hacemos un manejo algebraico, donde hacemos que todas las x queden del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, y todas las y quedan del lado izquierdo. Es una manipulación algebraica muy sencilla, y de esta manera tenemos las variables separadas, como el método, como el nombre del método nos lo indica. El siguiente paso es integrar en ambos lados. La integral de la izquierda es la integral del inverso de x con respecto a y, del inverso de y con respecto a x. Y la derecha es la integral de menos el inverso de x con respecto a x. La integral del inverso de la función es el logaritmo de la función más una constante. En este caso, las constantes de la integración las podemos juntar en una sola constante, ya que no sabemos cuál es, y luego despejamos x. El valor exponencial elevado a la constante sigue siendo una constante, entonces simplemente le ponemos otro nombre, aunque en realidad ninguna de estas constantes las conocemos. Y esta sería nuestra solución. Y igual con x a la menos 1 por una constante. También se puede escribir como y igual a una constante sobre x.
Esta solución es una solución general, porque dependiendo del valor que le demos a la constante, obtendremos una función. En esta diapositiva vemos 4 posibles funciones que cumplen con la condición de la solución general, pero varían dependiendo de la constante que usemos. Están marcadas con colores para distinguirlas y vemos que pueden ser valores positivos o negativos. Incluso puede ser cualquier valor real. Pero para encontrar una única solución vamos a utilizar la condición inicial. El problema nos da la condición inicial y de x igual con 6. Geométricamente esta condición nos indica el punto por donde debe pasar la función particular. Entonces aplicamos en nuestra solución los valores x0 y y0. x0 sería 4 y y0 sería 6. Y despejamos para obtener el valor de la constante que corresponde a esta función particular, función solución particular. Esta, por tanto, se puede escribir como y igual con 24 sobre x. Por último, en este problema con solución analítica, lo vamos a comprobar sustituyendo la función solución particular, que es y igual con 24 sobre x, y su derivada, que es menos 24 sobre x cuadrada, en la ecuación diferencial inicial. Y vemos que se cumple la igualdad. Por lo tanto, de esta manera comprobamos que nuestra solución es correcta. Bien, ahora vamos a hablar de las dificultades en el aprendizaje y enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Para esto, pues voy a hablar de algunos puntos que me parecieron interesantes de los artículos que se nos pidió que leyéramos. En primer lugar, tenemos la tesis de María Magdalena Dulius. En ella, como al inicio del texto nos indica, trata de desarrollar una propuesta de enseñanza para las futuras generaciones de alumnos y profesionales en el área, usando problemas contextualizados y sobre todo enfatizar la comprensión del comportamiento de la solución y ya después construir la ecuación de manera formal. Aquí es importante que se hace uso, entre otras cosas, del software PowerSim. Este es un software que a través de diagramas de flujo nos permite modelar un sistema. Esto es para poder entender la relación entre las variables y su comportamiento, pero sin llegar inicialmente a la solución analítica, sino que eso se hace después. Aquí está una captura de pantalla de la tesis, donde se muestra en esta parte el diagrama de flujo y sin el uso de ninguna ecuación, sino simplemente poner algunos parámetros y una relación entre los módulos. Se puede obtener tanto la gráfica como la tabla de un problema en particular sobre el crecimiento de bacterias. Aquí lo que me parece interesante es que el software, aunque es muy poderoso, también pues requiere de una curva de aprendizaje pronunciada, a mi parecer, porque pues se usan muchos parámetros para cada elemento. Y aunque los ejemplos que
pude ver en internet pues son rápidos y breves, pues lo muestra alguien que ya tiene experiencia en el manejo del software y por tanto pues puede empezar a trabajar con pocos elementos y pocos parámetros y de alguna forma lo muestra casi que pareciera intuitivamente, pero si uno se pone a ver todos los detalles que tiene cada elemento y la forma en que se pueden modificar sus parámetros, que para un solo elemento pueden ser muchos, pues sí se ve bastante complejo. Entonces aquí pues, pienso que además de intentar solucionar un problema, pues se está agregando un paso extra que es el aprendizaje del software, porque sí se ve bastante complejo. Bien, por otro lado, en cuanto al artículo de Ruth Rodríguez, el primer problema que ella encuentra es en el hecho de que los alumnos se centran en los algoritmos en específico, es decir, seguir un orden o está preestablecido para resolverlos, y por eso podría ser que solamente se sigue un recetario, como si fuera un recetario, y no se llega a comprender bien la manera en que las ecuaciones diferenciales nos resuelven algún problema. En una parte nos muestra una tabla para un ejemplo en particular de una situación y directamente nos lista las principales dificultades identificadas. El ejemplo es el de un paciente que le aplican un circuito eléctrico y el problema es que los alumnos no encuentran un modelo de manera rápida, a pesar de que el modelo buscado es un modelo muy sencillo. ¿Sí? Dice que los estudiantes olvidan algunas relaciones o leyes de la física. ¿Sí? Aquí nos la indica, algunas relaciones de la física, para poder establecer la ecuación diferencial. Dice que para la carga del capacitor y el voltaje no pueden establecer la relación. Bien, aunque estos temas se ven en física, para la solución de circuitos con ecuaciones diferenciales no está tan intuitivo el establecer la ecuación diferencial. De hecho, cuando se estudia la electrónica, pues no se empieza con circuitos que incluyan componentes como capacitores e inductores, sino que simplemente se usan solamente voltajes y resistencias. Y después se viene con las leyes de nodos y de mallas, y ya hasta niveles superiores de electrónica, pues ya se empieza con, obviamente, circuitos con carga, capacitores e inductores. Entonces no es solamente con saber leyes de física para poder encontrar una ecuación diferencial. Entonces considero que aquí el texto de Ruth Rodríguez pues tal vez quiso pues avanzar mucho cuando los alumnos todavía no llegan a esos niveles de conocimiento. Esta es una continuación de la tabla, donde también me pareció importante resaltar que dice que los alumnos observan una dificultad para establecer la condición inicial. ¿Sí? Entonces, en este problema se trata de cómo pasar de un fenómeno real a un modelado matemático. Y pues obviamente a mi parecer,
pues eso es la parte más complicada. Entonces por eso es que debe de empezar pues al revés, con los planteamientos matemáticos y saber dónde se pueden aplicar. En cuanto al artículo de Josefa Perdomo, pues bueno, a mí me parece interesante que hay una dificultad en la representación gráfica, ¿sí? La representación gráfica, pues obviamente que al ser una ecuación diferencial debemos de considerar las derivadas, y este tipo de gráficas de ecuaciones diferenciales pues tienen una cierta diferencia con las gráficas no tradicionales de geometría analítica, donde vemos pues simplemente curvas, pero la representación gráfica de una ecuación diferencial y su representación gráfica pues es un poco más complicada, ya que pues cada punto va a tener una pendiente. Entonces estas gráficas se grafican con pequeñas flechas que indican cada cierto intervalo una pendiente que representa la inclinación en ese punto de la función. Y otra dificultad de que nos habla esta autora es que cuando obviamente no se tiene la expresión matemática, pues el estudiante va a presentar una dificultad para establecer la misma y a la vez para interpretar los resultados que pueda obtener. Otra cosa que quisiera mencionar es el hecho de que el segundo texto de Ruth Rodríguez nos habla de que los programas de matemáticas y física de preparatoria en Francia pues establecen modelación matemática con ecuaciones diferenciales. Bueno, esto no se aplica para nuestro país, ya que en las ecuaciones diferenciales no se estudian ni en bachillerato o preparatoria, solamente se estudia la derivada en sí, la integral, pero no en ningún programa se habla sobre ecuaciones diferenciales y sus posibles soluciones o modelado, sino que solo se aplica para instituciones de enseñanza superior, principalmente en ingenierías, física, química, electrónica, o tal vez en economía, donde se podría aplicar sus resoluciones de que nos habla este texto. Ahora, en particular para mí, el problema de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, se habla mucho de que la enseñanza pues es una enseñanza tradicional y que se deben de buscar nuevas tecnologías para la enseñanza. Y para nuestro caso, si partimos de ecuaciones básicas, considero que podemos usar la enseñanza tradicional y apoyarnos de tecnologías. En este caso yo solamente me apoyé de una gráfica, de unas gráficas, y como pues estas gráficas pues, a lo mejor nos pueden ayudar a visualizar el comportamiento de un fenómeno. Si nosotros vemos que el mismo texto nos dice que para encontrar la solución particular pues debemos de encontrar una de ellas que pase por el punto x0 y y0, que en nuestro caso es 4,6, pues nosotros podemos ir variando nuestro valor de constante hasta que la gráfica
alguna de ellas cruce por el punto 4,6, que sería, bueno, quedaría fuera de este punto, de estos, porque vemos que la constante es 24, pues entonces quedaría una curva muy amplia por este lado. Esto es lo que yo considero que, pues, si partimos de ejemplos sencillos, podemos ir yendo hacia ejemplos más complicados. Y ya al final, pues enfrentarnos a la dificultad de el modelado. El modelado es realmente muy complejo porque ya ahí incluye el conocimiento en el área en específico, como es el caso del texto que nos habla Ruth Rodríguez, donde pues básicamente lo que le pide es modelar un circuito con una resistencia en paralelo con un capacitor. Este modelo, aunque es muy sencillo, no lo consideraron los alumnos de este ejemplo, porque pues probablemente no tenían el conocimiento más que el de física y química básica, pero ahí considero que se necesita más que ese conocimiento, se necesita el conocimiento de circuitos eléctricos y su solución, porque esos conceptos ya no son tan básicos como simple física o química. Entonces considero que aquí no aplica pues una dificultad para la enseñanza de cálculo y de las ecuaciones diferenciales, sino que aplica una dificultad si es que ya se conocieran la teoría de circuitos eléctricos. Bueno, pues esa es mi participación para este video. Las referencias que damos son los 3 textos y el de matemáticas avanzadas para ingeniería, que es de donde saqué un problema. Muchas gracias.